de Dios, hoy lo vamos a ver a través de esta hermosa lección. Nuestro versículo clave, nuestro versículo central se encuentra en el libro de este profeta llamado Jonás. Y vamos rápidamente a nuestro versículo clave que se encuentra en el libro de Jonás, del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a darle lectura y después vamos a orar para entrar de lleno a nuestra lección. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Bendito Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Señor y Padre mío, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí juntos, reunidos. Gracias, Padre, por las personas que han llegado, Señor. Pero también te doy muchas gracias, Padre, por las personas que nos siguen a través de las redes sociales en las diferentes partes del mundo, Padre. Te doy gracias, Señor, porque usted nos ha dado la oportunidad de cantarle, porque usted nos ha dado la oportunidad de escuchar testimonios. Le damos muchas gracias, Padre. Pero en esta mañana, Padre, pedimos, Señor mío, que sea usted mismo, Padre, hablando a través de su siervo, que me dé gracia, Padre, delante de mis hermanos, y que sea su Espíritu Santo, Padre, llevando esta palabra a cada uno de los que estamos aquí, Padre, y a cada uno de los que nos sigue a través de las redes sociales, Padre, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, y que esta palabra que vamos a escuchar, Padre, sea de bendición para nuestras vidas. Yo me pongo en sus manos, Señor, y pongo en sus manos a esta iglesia, y también, Padre, le pido que sea usted, Padre eterno, el que tome el control de este lugar, Padre. Nos ponemos en sus manos y le damos muchas gracias en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a ver esta hermosa lección el día de hoy. Y yo sí quisiera, mis hermanos, que usted apuntara el nombre de Jonás y lo pusiera en un lugar visible allá en su casa, ya sea donde más entre y salga usted, ya sea en su sala, en su oficina, en su recámara, en la cocina, donde quiera que usted vaya, mi hermano, que pusiera usted ese personaje, así ese nombre que dijera Jonás. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso le va a recordar muchas cosas de las que vamos a ver el día de hoy. Escuchen con atención, mis hermanos. Les voy a dar un poco de contexto. Jonás tuvo un llamado especial para ir o para que fuera a Nínive, la capital de Asiria, a predicar contra ella los pecados de esa ciudad. Nuevamente, mis hermanos, Jonás tuvo un llamado especial de parte de Dios. Dios había escogido a Jonás para que fuera a esta ciudad de Nínive a proclamar contra ella que sus pecados habían llegado hasta el cielo. Mis hermanos, el día de hoy, el Señor le ha dado a usted esa misión especial, de que usted vaya, mi hermano, a proclamar en este pueblo de Juárez y decirle a la gente de acá que sus pecados y su maldad ha llegado a la misma presencia de Dios. La misión de Jonás en aquel tiempo, mis hermanos, era de ir a Nínive. La misión de nosotros es de ir aquí a Juárez, de evangelizar a Juárez, ir por las calles, hablarles a las personas, mis hermanos. ¿Y qué les vamos a decir a las personas? En realidad, mis hermanos, el mensaje es muy simple. El mensaje que ayer les daba yo a las personas que encontraba yo, únicamente les decía, mis hermanos, en menos de un minuto. Lo único que yo les decía, el reino de nuestro Dios está cerca. La venida de Jesucristo está cerca y es necesario que si tú estás haciendo algo mal, te arrepientas y busques al Señor. Es necesario que te pongas a cuentas con Dios y es necesario que vivas en obediencia a Él, porque Él en cualquier momento llega, y si Él te encuentra en pecado, aquí te vas a quedar en esta tierra. Mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que anunciar aquí en Juárez. El mensaje es simple: decirles a las personas que encontremos, a las personas que visitemos, decirles que Jesucristo viene pronto por su iglesia, que Jesucristo está a nada de venir por esta iglesia, y que si ellos no se arrepienten, que si ellos no lo buscan, que si ellos no lo aceptan, aquí se van a quedar. Y mis hermanos, va a ser algo triste que estas personas se queden. Escuchen esto, mis hermanos, cuando el Señor Dios le dio este mensaje a Jonás, dice que esto sucedió poco antes de que Israel cayera en poder de Asiria, en el año 722 a.C., y Nínive cayó en poder de Babilonia en el año 712 a.C.
de Cristo. Mis hermanos, el pueblo de Israel cayó en manos de Asiria. ¿Y saben por qué cayó, mis hermanos? Cayó por la desobediencia, cayó por su pecado, cayó por su confianza, por confiarse en ellos mismos. Y mis hermanos, cuando ellos cayeron en manos de estos asirios, mis hermanos vivieron una vida completamente horrible, una vida llena de castigos, una vida llena de idolatría, una vida, mis hermanos, completamente triste. Mis hermanos, después de que esto pasó, después de que Nínive cayera en manos de Babilonia y todo esto que estaba pasando, mis hermanos, Dios envió a este profeta Jonás a Nínive. Y yo le hago una pregunta aquí el día de hoy. ¿Por qué Jonás, mis hermanos, no quería ir a predicar a Nínive? ¿Por qué se imagina usted que mi hermano, que Jonás no quería cumplir con ese mandato del que el Señor le había hecho? ¿Por qué Jonás no quería, mis hermanos, ir a ver a los ninivitas y llevar el mensaje que el Señor les había hecho? ¿Por qué no quería ir, mis hermanos, si el Señor lo estaba mandando? Y tal vez digamos nosotros por rebelde, por huevón, por flojo, por insensato. Pero mis hermanos, esa pregunta vuelve el día de hoy de retache con nosotros y nos dice: ¿por qué ustedes no quieren ir a predicar en este pueblo de Juárez? ¿Por qué no quieren llevar la palabra? ¿Por qué no quieren llevar el evangelio? ¿O por qué se están tardando demasiado para poder hacerlo? Jonás, mis hermanos, tal vez no quería ir a llevar este mensaje, mis hermanos, porque él sabía, mis hermanos, que esta ciudad era una ciudad llena de idolatría, era una ciudad, mis hermanos, llena de gente malvada, de gente perversa, y él sabía, mis hermanos, que esa ciudad estaba llena de gente conflictiva. Dice la historia, mis hermanos, que cuando estas personas conquistaban una ciudad, mataban a los hombres, y dice que después violaban a las mujeres y hacían muchos destrozos. Y tal vez Jonás, mis hermanos, por eso no quería ir a esa ciudad de Nínive. También en aquella ciudad, mis hermanos, a los profetas también los mataban, porque eran, mis hermanos, esas gentes eran enemigos de Israel. Aquí podemos ver algo, mis hermanos, nosotros. Podemos ver que tal vez, mis hermanos, Jonás tenía razón de no querer ir a Nínive. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque también se decía que estos ninivitas, mis hermanos, habían matado a sus padres. Y tal vez Jonás, mis hermanos, no quería ir a ese lugar a predicarles, porque él decía: ¿cómo voy a ir a ese lugar a predicarles, a hablarles de Dios? ¿Cómo voy a ir a ese lugar con esa gente malvada, con esa gente perversa, con esa gente idólatra, con esa gente que tal vez no cambie de parecer? ¿Cómo voy a ir con esa gente malvada y perversa? Mis hermanos, muchas veces nosotros no queremos ir con esas personas. Muchas veces a nosotros nos dicen: ve a ver a tal persona, y nosotros empezamos a etiquetarla y le decimos: Señor, ¿cómo quieres que vaya a ver a esa persona si no ves que esa persona es esto, esa persona es esto otro, y que esa persona es esto y hace esto otro? Y muchas veces, mis hermanos, decimos: ¿para qué lo voy a ir a ver si de por sí no tiene remedio? ¿Para qué voy a orar por él si es perder mi tiempo? ¿Para qué lo voy a visitar si a lo mejor hasta me corra, a lo mejor hasta me mate, o a lo mejor hasta me haga cosas malas? Muchas veces, mis hermanos, juzgamos a la gente sin antes conocerla. Jonás tenía razón en no querer ir, porque ellos habían matado a sus padres. Pero nosotros, mis hermanos, ¿por qué no queremos ir a evangelizar Juárez? Llevamos aquí ya 8 años, 9 años ya hicimos en este enero. Mis hermanos, ¿y por qué todavía no hemos acabado de evangelizar Juárez si ni siquiera está muy grande el pueblo de Juárez? A veces, mis hermanos, no vamos por miedo, por temor. A veces porque tenemos flojera. Pero muchas de las veces no vamos, mis hermanos, simple y sencillamente porque no queremos. Porque tiempo tenemos de sobra. Aquí dentro de la iglesia, mis hermanos, yo le pregunto a las personas de acá: ¿cuánto tiempo pasan en su teléfono viendo TikTok, viendo Instagram, viendo Facebook, viendo YouTube? O tal vez, dicen algunos hermanos, viendo prédicas en el teléfono. Hay personas, mis hermanos, que pasamos 2, 3 horas o más tiempo. Pero ¿cuánto tiempo pasamos, mis hermanos, en compartir la palabra del Señor? Yo les comentaba, aunque sea 1 hora a la semana, apartemos para llevar el mensaje de Cristo a las personas. Les pregunto, ¿cuántos lo hemos hecho? ¿Cuánto nos hemos tomado ese tiempo de ir a buscar a las personas, a las ovejas descarriadas?
¿Por qué no hemos ido, mis hermanos? ¿Cuál es el pretexto que ponemos? ¿Cuál es el argumento que ponemos para no ir? ¿Que tenemos mucho trabajo? Porque, mis hermanos, si le decimos al Señor, Señor, es que mira, tengo hartísimo trabajo y no puedo ir por todo el trabajo que tengo, el Señor va a decir, es por el trabajo. Te quita el trabajo y después, ¿qué te vas a decirle? Señor, ahora, ¿por qué no vas? Mis hermanos, esto es, mis hermanos, una historia que vamos a tener que analizar con lupa. Vamos al libro de Jonás. Vamos al verso 1. Y vamos a poner atención, mis hermanos, en el verso 1 y 2 que leímos, porque cuando los leímos ahorita de corrido no pusimos atención a los detalles. Pero vean qué dice la palabra de Dios. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Aquí, mis hermanos, entendamos algo. No fue cualquier palabra de cualquier persona. No fue la palabra de otro profeta, no fue la palabra de algún gobernador, no fue palabra de algún escriba, de algún fariseo. Fue palabra del Señor que vino a Jonás. Dios mismo estaba hablando a Jonás, hijo de Amitai. Y vean qué le dijo en el verso 2. Le da un mandato, mis hermanos, directo a Jonás. Y mis hermanos, aquí podemos ver que Jonás estaba, mis hermanos, tranquilo, estaba confiado. Estaba, mis hermanos, se ve por lo que vamos a leer a continuación, que él ya llevaba tiempo sin hacer nada, que llevaba tiempo pasivo, que llevaba tiempo, mis hermanos, únicamente estando en ese lugar. Y a pesar de que él era profeta, mis hermanos, se había relajado y había dejado de compartir la palabra del Señor. Porque vean qué dice ahí, mis hermanos, en el verso 2. Dios habla a Jonás y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Escuchen esto, mis hermanos. ¿Por qué les digo que Jonás estaba sin hacer nada? Porque la palabra de Dios le dice, levántate. Si no le hubiera dicho, continúa haciendo, continúa trabajando. Pero aquí el Señor le dice a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Qué tenía que hacer Jonás, mis hermanos, en este momento? Lo que él tenía que hacer, mi hermano, era levantarse, ir a la ciudad, mis hermanos, de Nínive y decirle a las personas lo que dice aquí la palabra de Dios. Oigan, ya bájenle de lo que están haciendo. Ya hicieron enojar al Señor, ya dejen de robar, ya dejen de violar, ya dejen de mentir, ya dejen de hacerse maldad entre ustedes, ya dejen de hacer lo malo, porque todo lo que ustedes están haciendo ya llegó hasta la presencia del Señor y el Señor los va a castigar si ustedes no dejan de hacer eso. Por eso dice aquí, su maldad ha llegado hasta, ¿qué dice? Hasta mi presencia. El Señor le estaba diciendo a Jonás, ve y diles que ya me tienen harto. Ve y diles que ya es tiempo de que se pongan a cuentas conmigo. Mis hermanos, y el día de hoy, ¿qué nos dirá a nosotros el Señor? ¿No creen que nos diga lo mismo? Que diga, a ver, iglesia de Benecer, levántense y vayan a la gran ciudad de Juárez y prediquen contra ella que su maldad está llegando hasta mí. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos cómodos en nuestros lugares? ¿Cuánto tiempo llevamos en la comodidad, mis hermanos, de venir a escuchar y llegar a la casa sin que la palabra de Dios surja efecto? Porque venimos a la iglesia, mis hermanos, cantamos, nos gozamos con el Señor, escuchamos la palabra y salimos fortalecidos. Pero atravesamos la puerta, mis hermanos, de la salida, llegamos a nuestra casa y ¿qué provecho nos hizo la palabra? ¿Qué efecto nos hizo la palabra? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros? Mis hermanos, lo que escuchamos aquí dentro de la casa del Señor, la palabra que escuchamos de Dios debería causar efecto en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón y debería de activarnos y decir, Señor, si tú me estás mandando, yo voy. Hoy escuché tu palabra y en tu palabra tú me hablaste y me dijiste lo que yo tenía que hacer. Pero muchas veces, mis hermanos, hacemos caso omiso. Muchas veces no entendemos o más bien hacemos como que no entendemos. Y decimos, creo que sí dijo que fuéramos a predicar.
Creo que el pastor dijo que fuéramos a predicar, pero mis hermanos, no fue el pastor, es la palabra de Dios que está hablando a tu vida. No soy yo el que te estoy mandando, entiéndelo, mi hermano. No soy yo el que te está diciendo, ve a las calles, ve a ver a los hermanos. No soy yo, mi hermano, es Dios mismo hablando a través de su palabra, el que te está diciendo lo que tienes que hacer. Porque vean, mis hermanos, ¿qué hacen los Jonases normales? ¿Qué hacen las personas normales que no quieren servir a Dios o que no quieren tomar la responsabilidad de lo que dice la palabra de Dios? Ponme el 3, por favor. Y vean qué dice, mis hermanos, qué dijo Jonás, qué hizo. Cuando Dios mandó a Jonás a ese lugar a predicar, vean qué hizo. Dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Mis hermanos, me imagino que cuando Dios le da esta ordenanza a Jonás, Jonás empezó a decir dentro de él, voy a todos lados menos a Nínive. Mándame a otro lugar menos a ese lugar porque no voy a ir. Mándame si quieres al desierto, a donde tú quieras, pero a Nínive no voy a ir. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que Jonás dice que se fue hacia Tarsis. Mis hermanos, Tarsis estaba aproximadamente a 4,000 kilómetros de Jope. Nínive estaba a 900 kilómetros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jonás? Alejándose del Señor lo más que él pudiera. Se me voy a alejar tanto del Señor para que tal vez cuando venga, él haya acabado con los ninivitas. Jonás pensaba que si él no iba a esta ciudad, Jonás pensaba que si él no iba a predicar contra esta ciudad, contra los pecados de esa ciudad, él pensaba que cuando él llegara de Tarsis, cuando él llegara pensaba que todo iba a estar arreglado, que los ninivitas habían sido exterminados y que él podía regresar tranquilamente a este lugar nuevamente de Jope. Pero vean, mis hermanos, que dice la palabra. Dice, ¿por qué Jonás decide irse a Tarsis y no a Nínive? Si Nínive estaba a 900 kilómetros y Tarsis estaba a 4,000 kilómetros. Tal vez Jonás creyó que yéndose de la presencia de Dios escaparía de él, pero sabemos que esto no es posible. Y vamos a ver, mis hermanos, por qué no es posible huir de los planes de Dios. Vamos al libro de Amós, del profeta Amós, y vamos a leer nada más 2 versos. Vamos al libro de Amós, capítulo 9, verso 2 y 3. Y vamos a poner igual el 4. Y vean, mis hermanos, por qué es imposible huir de Dios. Vean por qué, mis hermanos, es imposible escaparse del Señor. Si el Señor ya puso en ti, mi hermano, un mandamiento, si el Señor ya puso en ti su mirada, si el Señor ya puso en ti, mis hermanos, el deseo de que le sirvas, déjame decirte que no va a haber lugar a donde tú puedas irte y puedas esconderte para evitar hacer lo que el Señor te manda. Vean qué dice la palabra. Aunque caben hasta las profundidades del abismo, de ahí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de ahí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, ahí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro cautivos por sus enemigos, ahí ordenaré que los mate la espada para mal y no para bien. Fijaré en ellos mis ojos. Mis hermanos, no hay lugar en donde puedas esconderte de Dios. No hay lugar en donde Dios no esté. No hay lugar, mi hermano, en donde tú puedas decir, me voy a ir para tal lugar y ahí el Señor no me va a encontrar. Mis hermanos, la recomendación el día de hoy es que si Dios ya puso en ti un trabajo, es mejor que lo hagas por las buenas, porque terminarás haciéndolo por las malas si tú no lo haces. El Señor, mis hermanos, hace las cosas que Él quiere, mis hermanos. Sigue diciendo, a lo mejor usted se ha ido, mis hermanos, a otro pueblo, o a otra ciudad, o a otro país, y usted a lo mejor ha pensado y dirá, aquí el Señor no me ve. Aquí sí puedo pecar, aquí sí puedo hacer de las mías. Aquí no hay quien me vigile, aquí no están los hermanos, aquí no está nadie que me conozca. A lo mejor aquí sí puedo hacer las cosas que yo quiera. Pero mis hermanos, déjenme decirle algo.
No hay lugar, ni en el cielo ni en la tierra, que Dios no pueda verlos. En donde quiera que usted vaya, en donde quiera que usted esté, el Señor lo está viendo. El Señor va a estar siempre, mis hermanos, delante, al lado, atrás, abajo, arriba. Va a estar en todos lados en donde usted pueda estar, mi hermano. ¿Sabe, mi hermano? Dice aquí, entre más tiempo pase rumbo a Tarsis, más largo será el regreso. ¿Para qué vas a recorrer 4,000 kilómetros si tu misión está a solo 900 kilómetros? Mi hermano, ¿para qué vamos a dejar pasar más tiempo de ir a cumplir esta misión que el Señor ha puesto en nosotros? Esta misión de terminar de evangelizar este pueblo en este año. Mis hermanos, y tal vez usted se pregunte y diga, ¿por qué tanta necesidad o por qué tanta urgencia de evangelizar todo Juárez en este año? ¿Por qué tengo tanta necesidad, mi hermano, y tanta urgencia de evangelizar este pueblo? Mis hermanos, son dos razones muy poderosas. La primera, porque el reloj profético, mis hermanos, se ha adelantado y en cualquier momento puede venir Cristo por este lugar. Puede venir Cristo por su iglesia. Pero el segundo, mis hermanos, el segundo punto o la segunda razón por la cual quiero acabar de evangelizar este pueblo es porque hay más lugares, mis hermanos, que nos están esperando. Es porque hay más lugares, más ciudades en las cuales podemos llevar la bendición del evangelio. Hay más lugares en donde podemos llevar la palabra de Dios. Pero mis hermanos, yo no quiero irme de este lugar sin antes haber evangelizado a todo este pueblo. Esa es la necesidad, mi hermano, que tengo. Esas son las ganas que yo tengo de que este pueblo, mis hermanos, sea evangelizado. ¿Por qué tengo tanto interés, mi hermano, en que usted tome la responsabilidad de servir al Señor? Porque hay tanto, mis hermanos, necesidad de que usted aprenda, de que usted, mi hermano, se aplique. Porque queremos que en esta casa, mi hermano, haya líderes responsables, haya líderes que sirvan al Señor, haya personas deseosas de compartir el evangelio. Por eso, mi hermano, es necesario que nosotros sigamos trabajando. Vamos al verso 4, mis hermanos. Y vamos a ver, Jonás pensaba, dice, me voy para otro lugar y ahí voy a estar tranquilo. Señor, discúlpame, pero con los ninivitas no voy. Y tal vez usted también así le diga al Señor, Señor, discúlpame, pero con los de Juárez no voy. Vean qué le pasó a Jonás, mis hermanos, por no obedecer. Tan fácil que era ir a Nínive y decirles estas cuantas palabras que el Señor le había dicho. Vean todo lo que tuvo que pasar Jonás por desobedecer. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Escuchen esto, mis hermanos. Pongamos mucha atención. Jonás se sube a un barco, mis hermanos, que iba rumbo a Tarsis. Pero desde el momento que Jonás se subió a ese barco, mis hermanos, fue como una maldición para ese barco. Porque vean qué pasó. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar, que dice, un fuerte viento. Imagínenselo por un momento, mis hermanos. Imagínense por un momento que usted va en esta embarcación. Que usted va junto con Jonás, pero no es Jonás. O tal vez sí usted sea Jonás dentro de este barco. Imagínense, él sube a su barco, mis hermanos, el barco zarpa y empieza a avanzar. Pero avanzando, mis hermanos, un tramo no muy lejos, dice que el mar, mis hermanos, empieza a enfurecer y lanza un fuerte viento. Imagínense, mis hermanos, un aironazo tan fuerte. Y después de ese aironazo, mis hermanos, dice que lanzó una tormenta tan violenta, o sea, agua, mis hermanos, agua, aironazo, que dice que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Mis hermanos, lo que Jonás empezó a vivir en ese momento que decidió alejarse del Señor fue terrible. Cuando él estaba con el Señor estaba cómodo, estaba tranquilo, había quien lo cuidara, había quien lo guardaba, había quien lo defendiera, había quien lo ayudara. Pero en el momento que Jonás decide abandonar al Señor y decide irse para otro lado, su tormento comenzó. Y pone el verso que sigue. Vean que sigue diciendo, todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a sus dioses. Arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Vean esto, mis hermanos, desde esta perspectiva.
Todos los marineros tenían miedo, dice la palabra de Dios. Y cada uno empezó a clamar a su Dios. Había diferentes dioses para ellos, diferentes deidades, pero cada uno empezó a clamar a su Dios diciéndole: ayúdanos, protégenos, porque esto está tremendo, esto está terrible. Y dice la palabra de Dios que empezaron a arrojar todo lo que venía en el barco. Me imagino bolsas de trigo, dáctiles y todo lo que el barco llevaba, lo empezaron, mis hermanos, a echar a la mar. ¿Para qué? Para aligerar la barca. Todos estaban preocupados, todos estaban trabajando, todos estaban asustados. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que en cambio Jonás había bajado al fondo de la nave. ¿Para qué dice ahí? Para acostarse, y dormía profundamente. La tormenta estaba a su máximo nivel. La tormenta estaba casi destrozando al barco. La gente estaba preocupada, estaba angustiada, pero Jonás estaba durmiendo. Mis hermanos, muchas veces, cuando la tormenta llega a nuestra casa, cuando la tormenta llega a nuestro negocio, cuando la tormenta llega a nuestras vidas, muchas veces, mis hermanos, toda la familia está angustiada, toda la familia está trabajando, toda la familia está haciendo cosas, pero el culpable está durmiendo como Jonás. No se da cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor, no se da cuenta de todo lo que está viviendo, de todo lo que están sufriendo sus familiares o la gente que está a su alrededor. Esa persona sigue durmiendo, y como está durmiendo, no se da cuenta de lo que está pasando. ¿A qué me refiero con esto, mi hermano? Hay muchas personas en muchos lugares, en muchas casas, que están sufriendo un desastre, mis hermanos, tremendo, hablando espiritualmente, en donde nadie ora, en donde nadie canta, en donde nadie se acuerda del Señor, en donde nadie lee la Biblia, en donde nadie predica, en donde nadie sale, en donde nadie hace absolutamente nada. Y el responsable, ¿qué está haciendo? No se da cuenta que su gente lo está imitando, que su gente tampoco está orando, que su gente tampoco está leyendo la palabra de Dios, que su gente tampoco está compartiendo, que su gente está completamente dormida. Y mis hermanos, díganme si no es así. Si yo les hiciera una pregunta de cuántos han leído su palabra, la palabra de Dios en esta semana, ¿cuántos han compartido de la palabra de Dios en esta semana? Mis hermanos, tristemente yo creo que me iría más triste por los datos que recogería yo de este lugar. Porque muchas veces, mis hermanos, las personas no quieren leer, no quieren estudiar. Ponme el verso que sigue, por favor. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? El capitán estaba molesto, mis hermanos, porque él veía a sus tripulantes, él veía a su gente, estaban echando todo a la borda, y Jonás acostadote le dice: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos a echar suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte cayó en ¿quién dice ahí la pantalla? Jonás había sido descubierto. Habían descubierto que todo el desastre que estaba pasando era por culpa de Jonás. Habían encontrado el culpable. ¿Quién era el culpable de todo lo que estaba pasando en ese barco? La gente sabía que era Jonás. Mis hermanos, sí es importante descubrir quién es el Jonás que tenemos dentro de casa. ¿Quién es el Jonás que tenemos dentro de nuestro negocio? ¿Quién es el Jonás que tenemos dentro de la alabanza? ¿Quiénes son los Jonases que están dentro de la iglesia? Porque muchas veces la iglesia, la alabanza no prospera porque tal vez haya un Jonás. Tal vez la iglesia no prospera porque entre los líderes hay Jonases. Mis hermanos, habían descubierto quién era el culpable y hicieron algo importante estas personas. Cuando vieron quién era el culpable, mis hermanos, ellos hicieron lo correcto. Dice así: ¿te das cuenta, mi hermano, que cuando desobedecemos a Dios, no solo sufres tú, sino todos los que están a tu lado? Tal vez el día de hoy, mi hermano, tú estás pagando el precio de tu rebeldía, y tal vez tu matrimonio esté en peligro, tal vez tu negocio esté en peligro al borde de la quiebra, tal vez tu salud, tal vez estés enfermo.
Tal vez estés delicado, tal vez tus hijos se han alejado de Dios. Y a lo mejor, mi hermano, tú ni te has dado cuenta, porque al igual que Jonás, estás durmiendo en medio de la tormenta. Mis hermanos, yo les digo aquí algo, esposas, hijos, hermanos, si ustedes ya descubrieron al Jonás que está en casa, despiértenlo y díganle: oye, mi amigo, ya nos dimos cuenta que tú eres el culpable de lo que está pasando en casa, que tú eres el culpable de las bendiciones que no están llegando hacia nosotros. Cuando estas personas encontraron al culpable, vean qué fue lo que hicieron. Ponme el verso que sigue, por favor. Cuando supieron que fue Jonás, mis hermanos, me imagino que lo rodearon y le empezaron a decir esto. Entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? Y aquí empezaron a llover las preguntas: ¿a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Imagínense, mis hermanos, a Jonás ahí arrinconado y rodeado por varios marineros, queriéndolo casi hasta golpear y diciéndole: ya sabemos que eres tú, ahora nos vas a decir a qué te dedicas, de dónde vienes, a qué país perteneces y por qué nos está pasando esto que estamos viviendo. ¿Qué hiciste? Y vean qué dice el verso 9. Dice Jonás: bueno, yo soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás oía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Los marineros le decían a Jonás: ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo se te ocurre huir del Señor? ¿Cómo se te ocurre querer esconderte de Él? No es posible. ¿Cómo se te ocurre? Tú que dices que eres hebreo, tú que dices que temes a Dios, ¿cómo es posible que hayas huido de Él? ¿Ya viste lo que nos está pasando? ¿Ya viste lo que estamos padeciendo? ¿Ya viste todo lo que has logrado por hacer esas tonteras de huir de Él? Ponme el verso que sigue. Dice: pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Le dejaron a Jonás la responsabilidad de decidir. Sabemos que eres tú, Jonás, tú no nos has confesado, y tú también sabes que todo esto que estamos viviendo es por tu culpa. Así que dinos ahora, ¿qué quieres que hagamos contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Si tú eres el culpable, si por ti ha venido todo esto, nosotros somos inocentes, nosotros simplemente íbamos tranquilos a Tarsis, pero te subiste tú y empezó todo este desastre. ¿Qué vamos a hacer ahora contigo sabiendo que tú eres el responsable de todo lo que nos está pasando? Mis hermanos, cuando nosotros le digamos también eso al Jonás que tal vez esté dentro de nuestra familia, va a ser triste que le digamos: ¿qué vamos a hacer contigo? Te amamos, te queremos, pero no podemos estar sufriendo toda esta calamidad por culpa tuya. Nosotros estamos haciendo lo bueno, tú estás haciendo lo malo. Nosotros merecemos estar bien, tú mereces a lo mejor ser castigado, o no castigado, tú mereces pagar el precio de tu desobediencia. Le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? El verso que sigue, por favor. Jonás le dice: tómenme y échenme al mar. Verán que el mar se calmará. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Por lo menos vemos, mis hermanos, que Jonás se hizo responsable y él entendió que lo que estaba pasando era por culpa de él. Después de interrogarlo, le hicieron a Jonás y le dijeron, o más bien Jonás les dijo la verdad de lo que estaba pasando, que él había sido el culpable. Y sabes, mi hermano, la tormenta que tal vez hoy estés viviendo no va a pasar, mi hermano, hasta que tú reconozcas que eres culpable de lo que está sucediendo. Muchas veces, mis hermanos, tenemos una terrible tormenta en nuestra casa. Muchas veces, mis hermanos, las cosas no van bien. Muchas veces peleamos con los hijos, con la esposa. Muchas veces entre hermanos nos peleamos. Y mis hermanos, muchas veces
no reconocemos que nosotros somos los culpables. Muchas veces todo lo que está pasando en nuestra casa, mis hermanos, todo el desastre que hay dentro de casa o dentro del negocio o dentro del ámbito donde nos movamos, muchas veces nosotros sabemos que somos los culpables. Nosotros sabemos que es por nuestra culpa. Pero ¿qué hacemos? Nos hacemos chiquitos y hacemos como que no vemos. Nos hacemos a un lado. Mis hermanos, aprendamos a ser responsables y aprendamos, mis hermanos, a enfrentar nuestra situación. Y de si nosotros somos los culpables, dile: Señor, yo reconozco que soy el culpable. Y te pido, Señor, que los que están a mi alrededor no padezcan las consecuencias de lo que yo hice o de lo que yo estoy haciendo. Mis hermanos, vamos al verso 13. Jonás les había dicho: láncenme al mar y así ya se acaba. Láncenme al mar y así ya se acabó todo. Ya no va a haber tormenta, ya no va a haber desastre. Y tal vez, mis hermanos, los marineros lo pensaron y dijeron: pues hay que aventarlo al mar. Si él es el culpable, allá que él pague. Pero mis hermanos, vean qué hicieron los marineros. Dice: sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Mis hermanos, los marineros dijeron: vamos, ¿cómo podamos aventar a este hombre al mar? ¿Cómo vamos nosotros a echarlo al mar? Vamos a remar contra corriente, vamos a llevarlo a tierra y lo bajamos ahí en tierra y nosotros seguimos nuestro camino. Vean, mis hermanos, el corazón de las personas. Pero, mis hermanos, dice la palabra de Dios que el mar se empezó a enfurecer más y más contra ellos y no consiguieron llegar a tierra firme. Ponme el verso que sigue, por favor. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Mis hermanos, esto es muy importante. Muchas veces, mis hermanos, nosotros, se los digo tristemente, nosotros somos alcahuetes de nuestros hijos en casa. Muchas veces vemos cosas que ellos están haciendo y que no son las correctas y nosotros los solapamos. Nos hacemos los que no vemos. Y después, cuando vemos las consecuencias, decimos: ¿por qué nos pasaron estas cosas? ¿Por qué estamos viviendo, padeciendo todo esto? Mis hermanos, pero nosotros vimos y supimos que algo andaba mal. ¿Quién no conoce a sus hijos? ¿Quién no sabe qué está pasando con alguno de ellos? Mis hermanos, yo puedo ver desde cualquiera de mis hijos si está bien o está mal, si está contento, si está triste, si está alegre o solamente finge. Yo puedo verlos, mis hermanos, a cada uno de ellos sin que ellos digan una sola palabra. Yo puedo verlos y conocerlos. Pero, mis hermanos, a veces nosotros somos permisivos y a veces nosotros, mis hermanos, provocamos o hacemos que ellos hagan cosas terribles. ¿Y qué hacemos nosotros? Nomás los estamos observando. Y, mis hermanos, yo les digo algo: no se quejen si un día viene una tormenta sobre su casa, sobre la vida de alguno de ellos, porque dice la palabra del Señor, mis hermanos, o más bien vemos que cuando uno hace las cosas mal, cuando uno se aleja de Dios, el desastre viene a nuestras vidas. Pon el verso que sigue, por favor. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. El que sigue, por favor. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Mis hermanos, vamos a ver lo que pasó antes de que Jonás fuera tragado por un pez. Vamos a ver, mis hermanos, todo lo que Jonás tuvo que padecer, todo lo que Jonás tuvo que vivir por desobedecer. Tan fácil que era ir a Nínive y decir esas palabras, pero por querer huir del Señor y alejarse de Él, se dio cuenta de la falta que le hacía estar cerca de Dios. Estando lejos del Señor, calamidades seguras. Estando cerca del Señor, Él te cuida, te guarda y te protege. Vean, mis hermanos,
todo lo que sufrió Jonás cuando estaba o cuando lo arrojaron al mar. Ponme el verso que sigue. Vamos al capítulo 2. Escuchen, mis hermanos. Después de que lanzaron al Jonás al mar, el mar estaba enfurecido, el mar estaba siendo completamente horrible. Dice así: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. El que sigue, pónmelos de corrido hasta que termine este capítulo. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Esto lo estaba viviendo Jonás cuando estaba en medio del mar, en medio de la tormenta, cuando había sido arrojado al mar, cuando estaba lejos de Dios. Todo esto le estaba pasando. Dice: y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Y vean, mis hermanos, el 5. Las aguas me llegaban hasta el cuello, las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del mar me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza. Mi hermano, si usted lo pudiera dimensionar, lo pudiera ver, las algas, las olas dentro de la cabeza de Jonás, estando en el mar, mis hermanos, sin poder hacer nada porque el mar es inmenso, pataleando y moviéndose para todos lados sin poder encontrar, mis hermanos, de alguna forma alivio. Vean que dice: arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Mis hermanos, en este punto, Jonás sentía que ya no podía respirar. Jonás sentía que se estaba ahogando. Jonás sentía que se estaba muriendo. Jonás sentía, mis hermanos, que su vida había terminado. Ponme el verso que sigue. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mis hermanos, cuando Jonás sintió esta tormenta, sintió lo horrible que era estar sin Dios, cuando él sintió lo horrible que era estar dentro del mar, con las algas, con todo lo que le estaba pasando, dice que él sintió que su vida se había terminado. Pero hubo algo, mis hermanos, hermoso. Al sentir que se iba mi vida, me acordé. ¿Quién dice ahí? Me acordé del Señor. Mi hermano, si usted siente que su vida está siendo destrozada, si usted siente que su negocio, su salud, si usted siente, mi hermano, que su familia está siendo destrozada, acuérdese del Señor. Y póngase a orar. Dice: y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Dice: los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. ¿Qué promesas le hizo Jonás al Señor, mi hermano? Quiero imaginarme que cuando él se sentía morir, le estaba diciendo al Señor: Señor, si tú me salvas, te prometo que voy a servirte. Señor, si tú me salvas, te prometo que ahora sí voy a ir a Nínive. Si tú me salvas, ahora sí voy a trabajar. Si tú me salvas, ahora sí voy a servirte. Si tú me salvas, ahora sí voy a estar a lo que tú me digas. Mis hermanos, dice que Jonás más bien se comprometió a cumplir las promesas que le había hecho al Señor mientras él estaba pasando por esta terrible angustia. Mis hermanos, es algo tremendo cuando uno se aleja del Señor. Y este patrón, mis hermanos, hasta el día de hoy sigue vigente. El día que tú decidas alejarte del Señor, el día que tú decidas irte lejos del Señor, ese día, mi hermano, tu vida va a ser un completo desastre. Ese día, mi hermano, el enemigo va a llegar a tu vida, va a llegar a tu negocio, a tu casa, donde tú estés, y va a ser un completo desastre. Mis hermanos, nosotros no estamos hechos para estar lejos de Dios, porque el día que nos alejamos, no hacemos más que puras tonteras y locuras. Por eso es que nosotros debemos estar siempre cerca de Dios. El verso que sigue, por favor. Entonces el Señor dio una orden al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Vean, mis hermanos, después de que Jonás
Se puede decir aprendió la lección después de que Jonás se arrepintió, después de que Jonás reconoció lo que estaba haciendo mal. Dice que Dios le dio la orden al pez que lo vomitara en tierra firme. Pero mis hermanos, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha perdonado, nos ha librado y nos ha puesto en tierra firme? ¿Y cuántas veces nosotros en medio de nuestra desesperación hacemos lo mismo que Jonás y le decimos: Señor, ahora sí, si tú me libras de esta, yo voy a empezar a servirte, voy a empezar a seguirte, voy a empezar a hacer lo que tú me digas? Mis hermanos, pero muchas veces cuando nos sacan a tierra firme, nos olvidamos de las promesas que le hicimos al Señor. Muchas veces cuando Dios nos ha sanado y nos ha restaurado, decimos, o ya ni decimos nada, simplemente nos alejamos. Se nos olvida que Dios fue el que nos sanó, se nos olvida que Él fue el que nos rescató, se nos olvida que Él fue el que nos transformó. Y cuando estamos en tierra firme, ahora sí le decimos: Señor, gracias. Y otra vez nos empezamos a alejar y el patrón se vuelve a repetir. Vean, mis hermanos, y vamos a ver estos últimos versos de Jonás. Ponme el verso 3, por favor. El capítulo 3, y vean qué dice, mis hermanos. ¿Por qué les digo esto? Que Jonás se había otra vez tranquilizado, que Jonás otra vez se había relajado. Ya Dios lo había rescatado, Dios ya lo había salvado, Dios ya lo había puesto nuevamente en tierra firme. Pues Jonás nuevamente, mis hermanos, se había sentado en las bancas y estaba nuevamente sin hacer nada. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella el mensaje que te voy a dar. Mis hermanos, Jonás ya estaba nuevamente cómodo. Dice: el Señor ya me salvó, ya me rescató, estoy tranquilo, nada malo me está pasando porque el Señor otra vez me está supliendo todas mis necesidades, así que ahora sigo tranquilo. Porque si Jonás, mis hermanos, hubiera entendido, ¿qué hubiera hecho Jonás en ese momento? Después de haber sido sanado, después de haber sido restaurado, ¿qué debía haber hecho Jonás? Irse a Nínive a predicar lo que el Señor le había dicho. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Estaba esperando a ver si otro había ido? ¿O estaba esperando a ver si a Dios ya se le había olvidado que lo había mandado para Nínive? Dice: a lo mejor ya se le olvidó, y a lo mejor con todo lo que me pasó, a lo mejor ya ni me diga que vaya yo. Mi hermano, al Señor no se le olvida lo que Él dice. Y si Él te mandó a hacer algo, mi hermano, tienes que obedecer, porque a Él no se le olvida que dio a su Hijo Jesucristo para que tú hoy tuvieras salvación y vida eterna. Escuchen, mis hermanos, ¿qué sigue diciendo? El verso 3. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor se lo ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás se entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Mis hermanos, esto era todo lo que tenía que hacer Jonás. Decirles únicamente esto a los ninivitas. Y noten algo aquí muy importante, mis hermanos, que quiero que se lleven el día de hoy. El Señor no le dijo a Jonás: vas a ir y vas a juzgar a la gente. El Señor no le dijo a Jonás: vas a ir y vas a estar pendiente a que no sigan fallando. El Señor no le dijo a Jonás: vas a ir y te los vas a traer a la fuerza para acá. El Señor no le dijo a Jonás: vas a estar cuidándolos para que no se vuelvan a descarriar. El Señor le dijo a Jonás nada más: vas a ir y vas a proclamar lo que yo te estoy diciendo. ¿Cuál era el mensaje, mis hermanos? Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Era todo. No tenía que hacer más cosas. Al igual que usted y yo, lo único que tenemos que hacer en las calles ahorita que vamos a salir a evangelizar es: Cristo viene pronto. Arrepiéntete y busca de Él. Y si quieres saber más de Él, conozco un lugar, una iglesia de Ebenezer, o hay más iglesias, más lugares en donde puedes reunirte y congregarte. Pero es necesario que te reconcilies con Dios, porque si Dios viene, si Jesucristo viene en este momento y no estás a cuentas con Él, no estás reconciliado con Él, aquí te vas a quedar. Y de ahí podemos empezar a abrir un discipulado. Si la persona se interesa por querer conocer más de Dios, tenemos personas que pueden ir a discipularlos. O pueden venir a la casa del Señor para que puedan seguir siendo discipulados. Porque, mis hermanos, lo que veíamos al principio,
Jonás pensaba y decía, ¿para qué voy a ver esa bola de sinvergüenzas? ¿Para qué voy a ver esa bola de rateros, bola de violadores? ¿Para qué voy a ver a toda esa escoria de la vida? Si de por sí se van a perder, pues mis hermanos, no. Vean qué hicieron los ninivitas cuando recibieron el mensaje, no de Jonás, sino el mensaje que venía de parte de Dios por labios de Jonás. Ponme el verso 5. Y vean, mis hermanos, y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Vean esto, mis hermanos. ¿Quién iba a pensar que la ciudad perversa de Nínive iba a escuchar a Jonás? ¿Quién iba a pensar, mis hermanos, que esa ciudad idólatra, que esa ciudad llena de maldad, iba a convertirse a Dios? Aquí en Juárez pasa lo mismo. Tal vez haya personas malas, tal vez no las haya, pero nuestra responsabilidad es llevarles el mensaje. Mis hermanos, los ninivitas que estaban esperando que alguien les hablara de Dios, que alguien les dijera, hay alguien que te ama, hay alguien que te quiere, alguien que te cuida, alguien que quiere que regreses a Él. Los ninivitas creyeron a Dios y proclamaron, ¿qué dice ahí? Ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. El verso que sigue. Cuando el rey de Nínive, escuchen mis hermanos, el machuchón, el mero mero de Nínive, el que mandaba a todos, el que gobernaba, dice, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. El rey, el mero mero de Nínive, el que no creía, el que hacía lo que quería, el que mandaba a los ejércitos a acabar con ciudades, el que mandaba a las personas a arrasar con pueblos enteros, el que mandaba a que hicieran maldad. Ahora nada más lo que escuchó de Jonás, en 40 días la ciudad va a ser destruida. Una palabra cambió su mente, una palabra cambió su entorno, una palabra cambió su forma de pensar. Una palabra, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que una palabra venida de lo alto puede cambiar y transformar vidas. En este momento, mis hermanos, el rey había recibido no la palabra de Jonás, sino la palabra de Dios. Y él sabía que Dios no jugaba. Él sabía que su reino le quedaban 40 días de vida, porque en 40 días Dios iba a borrar del mapa a esa ciudad. Y vean que sigue diciendo en el verso 7. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni oveja, ni vaca, probará alimento alguno, ni tampoco pasteará, ni beberá agua. Vean, mis hermanos, todo lo que el rey estaba haciendo. Dice que por decreto del rey. Y un decreto, mis hermanos, no lo podían violar, no lo podían alterar. Si alguien se atrevía a violar un decreto, le costaba la vida entera. Lo mataban, lo desaparecían. Por eso es que cuando el rey formó eso, o cuando el rey dio este decreto, todas las personas, mis hermanos, se pusieron ropas ásperas, se pusieron a orar al Señor, se pusieron a clamar a Dios. Mis hermanos, ¿cuánta falta hace que nosotros hagamos lo que hizo este rey? ¿Cuánta falta hace que nosotros nos pongamos en ayuno, que nos pongamos en oración y le digamos, Señor, ten misericordia de este pueblo, permite que este pueblo te conozca, permite que este pueblo te sirva, permite que este pueblo te honre, permite que este pueblo, Señor, sea diferente a los demás, permite que este pueblo, Padre, sea el pueblo que tú estás buscando, el pueblo que tú quieres. Pero hace falta, mis hermanos, que nosotros ayunemos y oremos para que esto pueda suceder. Ponme el verso 8, por favor. Dice, personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Escuchen esto, mis hermanos. El mismo rey, el mismo que los mandaba, el mismo que los comandaba, les estaba diciendo en ese momento, les estaba ordenando que cada uno se convirtiera de su mal camino y de sus hechos violentos. El rey mismo les estaba diciendo,
Dejen de pecar, dejen de hacer lo malo, dejen de robar. Si tú estás tomando, deja de tomar. Si estás fumando, deja de fumar. Si estás viendo pornografía, deja de ver pornografía. Porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, para que tengamos una vida recta, para que tengamos una vida plena, es necesario, mi hermano, dejar toda la basura afuera. Es necesario que nos limpiemos, mis hermanos, para que podamos ver la gloria de Dios. Si usted tiene, mi hermano, un vicio todavía escondido dentro de su casa, es el Jonás que está causando esa tormenta. Si usted tiene algo, mi hermano, que ofende al Señor, es lo que está provocando la tormenta que usted está viviendo. Mis hermanos, porque a veces se pregunta, o no sé si se haya preguntado y diga, yo tengo a lo mejor dinero, tengo salud, tengo fuerzas, pero no tengo paz, no tengo tranquilidad, no tengo amor. Mis hermanos, muchas veces podemos tener todas las cosas materiales, pero si nos falta el Señor, nos falta todo. Cuando tenemos a Dios, tenemos todo. Y cuando no tenemos a Dios, no tenemos nada. Mis hermanos, vayamos tomando conciencia de esto. Ponme el verso que sigue, 2 versos más y terminamos con esta hermosa lección. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Si tú cambias tu forma de ser, el Señor te va a perdonar. Si tú cambias tu forma de vivir, el Señor te va a restaurar. Si tú haces lo recto y correcto delante de Él, Él te va a honrar, Él te va a dar lo que tú necesitas. Mi hermano, el Señor sabe exactamente qué es lo que tú estás necesitando. El Señor sabe, mi hermano, tal vez que te hace falta paz. El Señor sabe que a lo mejor te hace falta gozo. El Señor sabe que a lo mejor te hace falta economía. El Señor sabe que a lo mejor te hace falta salud. Mi hermano, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Dice su palabra que nos conoce como la palma de su mano. Él sabe cada una de nuestras debilidades. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nos hace falta, mis hermanos. Pero también Él sabe que si nosotros no nos arrepentimos y le pedimos perdón, no va a poder llegar, mi hermano, lo que Él tiene para nosotros. Concluimos con esto, mis hermanos. Y escuchen con mucha atención. No esperes la segunda oportunidad si en la primera puedes obedecer. Nuevamente, no esperes segunda oportunidad. Jonás pudo haber obedecido a la primera y pudo evitarse todo el desastre que causó por desobedecer a Dios. Así que, mi hermano, tú no esperes la segunda oportunidad si en la primera puedes obedecer. Recuerda que no es posible huir de los planes de Dios. Y tarde o temprano terminarás obedeciendo. Mi hermano, yo pido al Señor que Él te bendiga y le doy gracias por su palabra. Y si Él ha puesto, mi hermano, en ti alguna inquietud de servicio, no tardes en cumplirla, porque, mi hermano, tarde que temprano terminarás cumpliendo lo que el Señor ha dispuesto en tu vida. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde y dejamos, mis hermanos, micrófonos. Vamos a recoger primero una ofrenda.